Hace ya un tiempito que ustedes están leyendo. Léanlo para yo escuchar. Lo que dice aquí. Pero no oigo. Entendidos en los tiempos. Dile al que está a tu lado, tiene que ser entendido en los tiempos. Y ahora dile, pero también tiene que ser entendido en las circunstancias. Definitivamente, amados míos, cuando nosotros entendemos lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor y en nuestra vida, cuando nosotros entendemos cuál es el diseño que Él ha puesto delante nuestro, pues pasamos las pruebas o los procesos que tenemos que atravesar de una forma diferente, porque estamos entendiendo lo que está ocurriendo en lo espiritual, en lo que es el plan de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Pero cuando no entendemos, entonces ahí es que viene la crisis, la desesperación, la angustia, el mal humor, la amargura, porque no entendemos lo que está pasando y no queremos vivir lo que estamos viviendo. Pero cuando tenemos una relación de intimidad con nuestro Padre y podemos discernir, wow, esto está pasando para que se produzca aquello. Yo estoy en un momento de transición porque voy a ser posicionada en el propósito, en el plan, en el diseño que mi Padre del cielo tiene para mi vida. Entonces no nos levantamos en contra, sino que tenemos un corazón agradecido de lo que Él está permitiendo que suceda en nuestras vidas, porque entonces sabemos que está obrando para bien y que vamos para algún lado, que no estamos detenidos. Los procesos, las pruebas, amados míos, aunque parezcan que nos detienen, no nos detienen, sino que nos están empujando hacia el propósito que el Padre tiene con nosotros. Y en estos 6 primeros capítulos del libro del Éxodo, nos podemos dar cuenta de lo importante que es conocer, ser entendidos en los tiempos y en las circunstancias. Diga conmigo, en el tiempo y en la circunstancia. Estos 6 primeros capítulos de este libro del Éxodo nos muestran las características que tiene una persona que realmente es entendida en los tiempos y entendida en las circunstancias. Así que yo quiero que me presten muchísima atención, porque si prestamos atención y lo recibimos en nuestros corazones y decidimos cambiar de actitud, pues nuestra vida de verdad van a ser de mucho mayor provecho y vamos a poder caminar en un gozo mayor que no se esté quitando por cualquier circunstancia adversa que nos ocurra. Y lo primero que nosotros podemos ver en este capítulo número 1 del libro del Éxodo es que una generación o una persona que es entendida en los tiempos y en las circunstancias, aunque esté bajo presión, aunque esté bajo la opresión, va a fructificar y va a prosperar. Una generación o un hombre, una mujer del hoy, de nuestro presente, que atraviesa el tiempo difícil, independientemente a lo caliente que esté el fuego o a lo profundo que estén las aguas por las que esté navegando, va a seguir dando fruto y no se va a detener. Va a seguir prosperando, va a seguirse multiplicando, porque es un hombre y una mujer que están muy enfocados en lo que el Señor le ha mandado hacer y no se deja abatir o derribar por lo que tiene que vivir. Vemos en el capítulo 1, en el verso 12, que la palabra nos dice que mientras más maltrataban al pueblo, más aumentaban ellos. O sea, que los egipcios llegaron hasta tenerle miedo, dice este verso. Así que los egipcios le tenían mucho miedo. Imagínense, los egipcios oprimiendo al pueblo, poniéndole cargas duras y duras y duras, y el pueblo, lejos de amedrentarse o lejos de pagar el mal que estaban recibiendo con otro mal, pues este pueblo seguía multiplicándose y seguía prosperando. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esto, amados míos, para nuestro día a día. Si nosotros estamos siendo entendidos en las circunstancias, es decir, que estamos viendo las cosas como nuestro Padre del cielo las ve, no nos vamos a paralizar, no nos vamos a hacer las víctimas, no vamos a compadecernos de nosotros mismos por lo que estamos pasando, por lo que deberíamos tener y no tenemos.
No, todo lo contrario, nos animamos, somos valientes, somos esforzados y decimos, esto yo lo voy a vencer porque en Él yo todo lo puedo lograr. Yo voy a seguir adelante, yo no me voy a detener, aunque el viento sea contrario, aunque yo esté recibiendo una fuerza que me quiere empujar hacia atrás, yo voy a resistir porque el poder de su espíritu está en mí para hacer que yo resista. Y esta era la actitud del pueblo. Si nosotros leemos el Salmo 18:37, a mí este salmo me ministra sobremanera, dice el Salmo 18 en los versos del 37 al 40 lo siguiente: perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me volví hasta acabarlos, los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron bajo mis pies, pues tú me has ceñido de fuerzas para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda. Esa es la actitud correcta de un hombre y una mujer que es entendido en los tiempos y las circunstancias. Tenemos guerra por delante en cualquier área de nuestras vidas. Se ha levantado el enemigo, pero nosotros no lo dejamos quieto hasta haberlo acabado, hasta haberlo derribado, porque hay una promesa de que nuestros enemigos serán subyugados, estarán bajo nuestros pies. No nosotros subyugarnos al problema, sino levantarlos en el nombre que es sobre todo nombre y vencerlo y hacer que nos den la espalda. ¿Cuántos están dispuestos a ser hombres y mujeres fuertes y valientes? Eso es un hombre entendido en las circunstancias. Las circunstancias no me mueven. Las circunstancias no son las que van a hacer que yo esté bien o esté mal. Porque quien me mueve a mí es el poder del Eterno que me ha sido dado. Y ese poder me faculta para enfrentar lo que yo tenga que enfrentar en mi día a día, venciendo con el bien el mal. Y como el pueblo que se fructificó, que se multiplicó, que prosperó en medio de una opresión terrible, inhumana, ese es el llamado que tú y yo tenemos. Esa es la encomienda dada, esa es la orden que nos ha dado nuestro Señor para en medio de cualquier situación que atravesemos. Otra característica que podemos ver que arroja esta porción del Éxodo para el hombre y la mujer que es entendido en los tiempos y en las circunstancias, es que siempre Él nos va a dar la estrategia de salvación. No importa lo oscuro que esté el panorama, ahí en medio de esa oscuridad vendrá la luz y nos dará una estrategia. Por eso el hombre y la mujer, entendido en los tiempos y las circunstancias, se queda quieto, se esconde en Él, corre a la presencia, a postrarse ahí donde está su seguridad, porque sabe que en cualquier momento viene la salida, en cualquier momento viene nuestro Señor y se manifiesta abriendo puertas que no podrán ser cerradas. Nosotros vemos en el verso 17 de este capítulo 1 del libro del Éxodo que dice lo siguiente: sin embargo, las parteras tuvieron temor de Adonai y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderla. El rey había dado la orden de destruir todos los niños, los varones que nacieran. Y estas mujeres, entendidas en los tiempos y las circunstancias, obraron con una estrategia que vino del cielo, porque el decreto de Satanás a través del rey tenía que ser revocado, porque en esos niños que nacieran en ese tiempo se levantaría el libertador del pueblo, y porque hubo una mujer valiente, igual que Jocabed, la madre de Moisés, que entregó su hijo al Señor, colocándolo sobre las aguas del Nilo, entonces pudo destruirse ese decreto y el plan y el propósito que el Señor tenía para ese tiempo con su pueblo pudo materializarse. Diga conmigo: tengo que escuchar las estrategias de mi papá. Vemos también
cómo estas parteras, porque tú pudieras decir, bueno, pero desobedecieron al Señor. No, nosotros tenemos que saber que no hay autoridad si no está puesta por el Señor. Entonces, cuando una autoridad quiere hacer algo que va en contra de lo que el Señor dice, que está violando francamente las Escrituras, entonces nosotros tenemos que hacer lo que la Escritura dice, sin importar las consecuencias que puedan llegar a nuestras vidas. Pero qué bueno que a partir de escudriñar las Escrituras, nosotros podemos entender la verdad de cómo son las cosas. Y en este caso en particular, nos damos cuenta que ante la situación difícil no es el lamento. Si las parteras o la misma Jocabed se hubiesen puesto a llorar, a lamentarse, a gritar, ¡ay, me va a matar a mi hijo Moisés! O la otra, ¡ay, no vamos a poder hacer parto! No, estas mujeres no se lamentaron, sino que se mantuvieron firmes en lo que sabía que era el diseño del Señor. Tú y yo, de igual manera, si vamos a ser entendidos en los tiempos y en las circunstancias, tenemos que dejar el lamento, la tristeza y levantarnos como hombres y mujeres de guerra, usando las armas que Él nos ha dejado, que son poderosas en Él para destruir toda fortaleza y dejarnos de lo emotivo, de lo emocional. Ya basta de que las emociones sigan haciendo con nosotros lo que quieran hacer. Vamos a ser entendidos en los tiempos y en las circunstancias y vamos a levantarnos en guerra, vamos a darle el frente a las cosas y en la oración saber que vamos a recibir las estrategias precisas para poder salir de cualquier situación que tengamos que enfrentar. Vemos también cómo el Señor hace muchas veces que nosotros salgamos de la comodidad o salgamos del cuadro donde estamos acostumbrados a estar. En comodidad, cuando quizás no pensamos que viene un cambio, que viene un de repente a nuestras vidas. Vemos lo que pasó con Moisés. En Éxodo 2 leemos, al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa. Y ella tuvo un hijo, al que Moisés llamó Gersón, porque dijo, soy un extranjero en tierra extraña. Entonces nos damos cuenta que llega el de repente, lo que tú no estabas esperando. Moisés ni se imaginaba que eso le iba a pasar, pero defendiendo, porque le dolió, ¿verdad? Defendiendo a uno de los suyos, pues llegó a matar al egipcio que estaba cometiendo el abuso contra el israelita. Entonces sucede que al hacer esto, pues él tuvo que salir huyendo porque sabía que lo iban a matar, Faraón lo iba a matar, si cuando supiera lo que pasó, como de hecho así quiso hacer. Entonces una generación entendida no se queda lamentándose porque tuvo que dejar el palacio del faraón, sino que una generación entendida ve lo que tiene por delante y empieza el nuevo tiempo que tiene que enfrentar, dando todo de sí en entrega, en servicio, para que se produzca lo que el Señor quiere hacer y se cumpla así el propósito. Moisés tuvo que dejar el palacio del faraón, pero tampoco se quedó llorando ni lamentándose, sino que enfrentó lo que tenía que enfrentar y tuvo que durar 40 años en Madián, 40 años pastoreando las ovejas de otra persona, pero ahí él iba a ser formado. Ahí él iba a ser preparado. Ahí ese carácter que no estaba listo para poder enfrentar la gran encomienda de llevar al pueblo de Israel a la libertad, pues ese carácter iba a ser formado. Entonces, muchas veces nos damos cuenta, imagínense, que estamos 40 años en el desierto. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en la prueba que estás atravesando, ya sea económica, de salud. Muchas veces, imagínense Moisés, 40 años, un hombre criado con la mejor educación del mundo, inteligente, preparado y cuidando ovejas. Diga conmigo, 40 años. Y nosotros muchas veces nos desesperamos del proceso que vivimos. Muchas veces enloquecemos y no nos acordamos de lo que hombres de la Biblia que fueron usados por el Señor atravesaron para poder ser quien Él dijo que ellos serían.
En Éxodo 3 nosotros vemos lo siguiente. Cuando Adonai vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Y es que a ti, en el momento señalado, te van a llamar desde la zarza. Y tenemos que creerlo a profundidad, amados míos. Hay periodos de tiempo donde estamos cuidando las ovejas de otros. Hay periodos de tiempo en nuestras vidas que no vemos nada, que entendemos que el Señor acabó el propósito con nosotros, o entendemos que todo lo que Él nos ha dado no nos está sirviendo de nada. Pero tenemos que reaccionar, porque es en ese tiempo donde Él nos prepara para lo que ha de venir. Pero si nos mantenemos fieles como una generación entendida, que sabe que ese tiempo va a pasar, y por cuanto Él nos llamó para servirle, para dar fruto, independientemente de las pruebas y procesos que atravesemos, sabemos que Él nos va a llamar el día señalado, se nos va a aparecer y nos va a colocar rumbo al propósito, rumbo al cumplimiento de aquello que Él ha dicho para nuestras vidas. Pasamos periodos de tiempo de sequedad, de esterilidad. Muchas veces nos sentimos como que Él se olvidó de nosotros, pero créame que si somos entendidos en los tiempos, ahí nos vamos a dar cuenta. Señor, enséñame qué tú quieres que yo aprenda en este tiempo. Dime en qué tú quieres que me prepare, en estudiar las Escrituras, o necesito alguna otra preparación que en este tiempo de espera tú quieres que yo reciba para lo que vas a hacer conmigo. Definitivamente, amados míos, una generación entendida en los tiempos y las circunstancias no se va a dejar aplastar porque llegue el periodo donde no escuche a Dios, donde no sepa para dónde va, sino que va a esperar en Él de la manera correcta. Fíjense, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Adonai le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios, y voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. El Señor conoce tu sufrimiento. El Señor sabe lo que estás pasando, en lo que estás viviendo. Él no se le escapa nada. Y va a llegar el momento donde te va a libertar de la situación. Va a llegar el momento, amados míos, donde se rompen las cadenas de opresión. Y eso tenemos que creerlo, porque ese es Él. Esa es su naturaleza, esa es su forma de pensar. Sus hijos que caminan en fidelidad, aquellos que hemos sido justificados, no nos quedaremos bajo la opresión faraónica, sino que vendrá gran liberación a nuestras vidas de las circunstancias, porque sabemos que la liberación mayor ya la recibimos cuando el Mesías entregó su vida en el madero. Dice además: es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios lo maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los israelitas. Diga que está a tu lado: ponte en camino. Ponte en camino, porque está por venir la salvación a tu vida. Y fíjense qué hermoso es el mensaje que nos da, amén, el hecho de que se le apareció en una zarza que no da fruto, que ni siquiera tiene hojas. ¿Por qué? Porque es un mensaje que nos está dando el Señor, de que Él se va a aparecer a tu vida cuando ya te haya preparado, cuando ya haya pasado los 40 años cuidando ovejas. Entonces ahí es que Él se va a aparecer a tu vida. ¿Saben por qué? Porque se habrá muerto el orgullo. Porque la búsqueda de gloria humana ya no existirá. Porque lo que Él quería lograr en tu carácter, lo logró en el tiempo de la espera, en el tiempo del proceso. Si no pasas el proceso, no hay transformación de carácter, porque ese es el diseño celestial. Y a veces pasamos procesos duros, no podemos negarlo humanamente. A veces no sabemos ni siquiera
cómo vamos a seguir hacia adelante. No entendemos cómo vamos a lograr salir de la situación, pero créanme, una generación entendida en los tiempos y las circunstancias va a recibir la dirección para poder salir, seguir hacia adelante, hasta que llegue el momento de donde estemos listos internamente para poder recibir la bendición que Él ha reservado para nosotros, porque nos habremos despojado de nuestra propia gloria. Entonces es aquí donde el Todopoderoso se manifiesta como yo soy el que seré y yo soy el que estaré. Qué palabra más poderosa para Él en aquel tiempo y para nosotros en nuestro hoy. Una generación entendida siempre va a saber que el Altísimo, el Todopoderoso, está, estará y será. Humana de ver un pueblo transformado. Entonces es el Señor que le dice cuando se acerca a Él y lo llama: antes de que yo te formara en el vientre, ya yo te conocía. Señores, eso es algo demasiado grande. Antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, ya nuestro Padre del cielo nos conocía y ya nos había asignado una misión. Dice, yo te había santificado y te había hecho profeta para los gentiles. La mayoría de las traducciones que manejamos dicen para las naciones, pero cuando entendemos que para los gentiles, recibimos un mensaje terrible, porque Él iba a Judá a predicar. Y el Señor le está diciendo, te he hecho profeta para los gentiles. Lo que nos está diciendo que Judá se había gentilizado. Judá había perdido el linaje, había perdido su identidad. Entonces se levanta este hombre a predicarle el arrepentimiento a este pueblo que era el único que conservaba la palabra, la Torá, el único que conservaba el linaje del Dios creador, y lo había perdido. Entonces vemos aquí cómo tanto a Moisés como a Jeremías el Señor los manda a una misión fuerte, difícil, porque uno lo ve así, wow, qué belleza, es bonito. Pero la verdad es que ustedes se imaginan un hombre teniendo que enfrentar al faraón. Deja ir a mi pueblo, y plaga van y plaga viene, y él enfrentando al faraón. Eso no era cosa fácil. Imagínense Jeremías, la cisterna, preso, le hacían de todo cuando hablaba lo que el Señor le decía que dijera. No era fácil para aquellos hombres, sin embargo ellos seguían coherentemente la misión que el Señor le había encomendado. ¿Tenían dudas? Sí, tenían dudas, y lo vemos en Moisés y también lo vemos en Jeremías, pero también vemos cómo el Señor le daba el poder para poder hacer lo que tenían que hacer. El Señor no los soltaba ahí, vayan a ver cómo les va. No, ellos iban en el poder del Espíritu del Santo de Israel para poder enfrentar lo que tuvieran que enfrentar. Éxodo 3 nos dice, entonces Moisés le dijo a Elohim, ¿y quién soy yo para prestarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Aleluya. Dile al que está a tu lado, es que tu Dios va a estar contigo siempre. Entonces luego nos damos cuenta cómo el Señor lo empodera y le dice, haz la señal, haz esta señal, porque todos reconocerán que soy yo que te mando. Entra tu mano en tu seno, sácala, leprosa, vuelve y éntrala, sana. Y esa lepra es una simbología del mismo Mesías, a quien le decían el leproso, por lo que está contenido en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 4, de que Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestras dolencias y molido fue por nuestras iniquidades. La reprensión de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida habrá sanidad para nosotros. Entonces, por eso Él era el leproso. Ponían lo peor que podía pasar, la peor enfermedad que podía existir era la lepra en aquel entonces. Entonces, por eso a Él lo llaman el leproso, porque todo lo que era enfermedad, Él lo llevó sobre sí. Entonces vemos también cómo otra señal importante era que la vara de Moisés se convirtiera en culebra, porque la serpiente era una representación del río Nilo, y ellos tenían puesta su fe, su esperanza en el río Nilo. Esa era la fuente de vida de los egipcios. Entonces el Señor la volvía vara, la volvía serpiente. Y esto es un mensaje también para nosotros, amados míos, porque nosotros primero nos damos cuenta cómo Moisés prefirió
el pasar y el atravesar el dolor junto al Mesías, que se cumpliera el propósito en él antes de disfrutar los tesoros de Egipto. Igualmente nosotros vemos como la palabra nos dice que nosotros tenemos que caminar con los ojos puestos en nuestro Señor, darlo todo por basura y seguir hacia adelante. El río Nilo es una representación de lo que es el mundo hoy en día, que nos atrae, que podemos entender muchas veces que para nosotros tener vida tenemos que tener todas las cosas que el mundo ofrece. Y el Señor aquí muestra a través de esto que no tiene nada que ver, que toda la fuente de vida para nuestras vidas viene de Él. Y por eso tenemos que perder todo lo que esta vida nos ofrece para ganarlo a Él. Entonces tenemos que estar listos para traer el cielo a la tierra en cada situación que atravesemos. Vemos a seguida que dice Jeremías, ajá, Adonai. Así dice el original. Cuando uno dice, ajá, dime, y ahora, ajá, Adonai. Elohim, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y digo a Adonai, a mí no digas que eres siervo. La realidad no es muchacho, sino es siervo. Y aquí sale un mensaje hermoso para nuestras vidas, porque no importa quién tú creas que seas o quién tú creas que no eres, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Aunque tú entiendas que tú no sabes hacer nada, que tú no sabes hablar, que tú eres bruto, que tú eres bruta, tú puedes entender eso, pero si el Señor te llamó para un propósito, es Él que lo va a hacer a través de ti, no tiene nada que ver contigo. Aunque no hayas estudiado, aunque no seas experto o experta en lo que Él te manda hacer, Él te va a capacitar, porque acuérdate, siempre tengamos pendiente que no es con tu fuerza, es con su espíritu. Y es lo que Él le dice a Jeremías, aparte de que cuando el Señor nos manda a hacer algo, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Eso no es si tú quieres y si tú puedes. No. Cuando Él dice, ve, hay que ir, amados míos, porque si no, nuestra vida se vuelve infructuosa y nuestro paso por la tierra sin sentido alguno. Entonces, vemos también que en el profeta Jeremías, en el capítulo 1, verso 10, dice que lo levantó a él. ¿Para qué? Para arrancar y para derribar, para destruir y para demoler, y también para construir y para plantar. Esto es un indicativo claro, como la palabra que saliera de la boca de Jeremías iba a desbaratar el plan de Satanás, iba a establecer el plan del cielo. Y es exactamente lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos en este tiempo, independientemente de la preparación o no que podamos tener su palabra en nuestra boca, cada cual en su contexto, cada cual en su sitio de influencia, y declarar la palabra de verdad que va a desbaratar lo que no es de Dios y va a establecer lo que sí es. Por eso nosotros no podemos estar dormidos. Así como Él mandó a Moisés ante Faraón, nos manda a nosotros a enfrentar este sistema faraónico que gobierna el mundo y enfrentarlo con la palabra de verdad, la palabra que desbarata todo lo que es la mentira establecida por Satanás en este tiempo y levanta el diseño del cielo que trae vida y trae esperanza a la humanidad. Luego vemos cómo le da dos visiones y en esas visiones le muestra que Él va a cumplir lo que dijo y también que como cumple lo que dijo y el pueblo no quiso obedecer ni oyó a Jeremías, entonces las naciones del norte iban a invadir la tierra de Israel. Y definitivamente es lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando no obedecemos, cuando estamos guiados por nuestra propia opinión superior de la profundidad de la presencia de nuestro Señor, como ya nos dice la palabra, que hemos sido sentados en lugares celestiales al lado del Mesías. Para esto tenemos que tener un estilo de vida de alabanza, un estilo de vida de exaltación a nuestro Padre. Si usted está en su casa, tenga alabanza. Si está en el carro, tenga alabanza. Alabe a su Señor, adore a su Señor. Deje de pensar tanto en el problema y empiece a levantar alabanza. Jueces 1:4 nos dice, y subió Judá, y Yahweh entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Subió Judá. Judá es la alabanza, en nuestro caso nuestra alabanza, nuestra adoración. Mientras más sube, más se
se deshacen las cosas de esta tierra. Y ese tiene que ser nuestro estilo de vida, esa tiene que ser nuestra defensa. Vamos a gobernar nuestra mente y no dejemos que los pensamientos nos atormenten y nos entren en las circunstancias para oprimirnos. Vamos a levantarnos en alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que tengo que decirlos antes de finalizar, y es el hecho de que es asombroso como Éxodo 5 dice lo siguiente: Faraón dijo, hagan trabajar más duro a esa gente, manténganlos ocupados para que no hagan caso de lo que se le está hablando. Eso a mí me impresionó. Porque es exactamente lo que el sistema faraónico hace en este tiempo. Llenarnos de cargas, cargarnos de trabajo, cargarnos de preocupaciones, cargarnos de temores, cargarnos y cargarnos. ¿Para qué? Para que no escuchemos la voz de Adonai, para que no entendamos lo que su palabra nos dice. Y es la misma estrategia que usó con el pueblo cuando estaba preso, esclavo de Faraón. Es exactamente el mismo diseño, es exactamente la misma brutal estrategia de tener al pueblo de Dios entretenido, cargado y abrumado. ¿Para qué? Para que no escuche la palabra, no la reciba y no pueda llegar a ser quien Él ha dicho que haría. Vamos a ponernos de pie, amados. Una generación entendida en las circunstancias y en los tiempos, siempre, cuando empiece a ponerse débil, va a escuchar la ratificación del propósito que su Creador tiene para su vida. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, Adonai, voy a librarlos de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder, los salvaré con grandes actos de justicia, los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy Yahweh, su Dios, que los libró de los duros trabajos a que habían sido sometidos por los egipcios. Los llevaré al país que prometí dar a Abraham, a Isaac y Jacob, y que les daré a ustedes en propiedad. Yo soy Yahweh, tu Adonai. Y esa palabra yo quiero que la atesoremos en nuestras entrañas, en lo más profundo de nuestro ser. Él lo va a hacer en tu vida. Él va a hacer lo que dijo que haría, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Padre, porque Él no miente y Él vela para cumplir lo que ha dicho. Renuncia a la incredulidad, a los temores, quita la mirada de las circunstancias. Hoy es un día, amados míos, para que quites la mirada del problema, para que aceptes el propósito por el cual fuiste llamado, teniendo la certeza de que Él es y estará contigo, aunque no veas y no entiendas. Él es Adonai, tu Señor. Cierra tus ojos y dile que tú quieres que te guíe por su espíritu. Dile claramente que tú prefieres morir para poder vivir en Él. Que tú vas a atar los problemas para servirle a Él. Que hoy decides ser una generación entendida en los tiempos y las circunstancias. Del pasado que me encadenó, lléname, Adonai, moldéame, Espíritu de Dios, someteré lo que no sea tuyo, una ofrenda
Moldéame, Espíritu de Dios, someteré lo que no sea tuyo, una ofrenda de primicias te daré. Lléname, Adonai, ven, guíame, Espíritu de Dios, prefiero morir para vivir en tu nombre, atando los problemas para servirte a ti. Padre, yo traigo delante del trono de tu gracia en esta noche cada familia aquí representada y cada cual en el rol que desempeña. Yo quiero que tú lo visites, papá, que tú lo visites en sueños o lo visites de la manera en que tú determines, que ministres sus corazones, que establezcas tu shalom en cada uno de ellos y que cada uno pueda ser entendido en las circunstancias y en los tiempos, que en medio del proceso que atraviesen estén convencidos de que tú estás y que tú eres el Todopoderoso en medio de él. Que este pueblo pueda avanzar, multiplicarse y prosperar en medio de cualquier situación, sabiendo que está el día señalado por ti para manifestarte a ellos y traer ese diseño que tú tienes para materializarlo. Que cada familia aquí representada pueda quitar la mirada de las circunstancias y pueda levantarla hacia ti en adoración, en alabanza, y pueda entender y poner por obra en sus vidas que están sentados en lugares celestiales a tu lado. Levanta un pueblo entendido en los tiempos y las circunstancias. Un pueblo, papá, que no se deje abrumar por los problemas. Un pueblo que sepa someter su día a día con lo que pueda presentarse. Pueda vivir lleno de tu amor y adorando y exaltando tu majestad. En el nombre poderoso de Yahshua, yo oro para que cada persona que escuche esta palabra pueda levantarse a ser entendida en los tiempos y las circunstancias.